Y quiero saludar también a Antonio Bar Sendón, catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España. Buenas noches para usted, bienvenido a la tarde. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Hemos escuchado el discurso de Puigdemont y en este momento está en suspenso Cataluña o en el limbo, o ¿cómo está constitucionalmente Cataluña? Bueno, en realidad es muy difícil saber cuál es la situación jurídica de Cataluña en este momento, porque el gobierno de Cataluña está en una plena situación de ilegalidad y las normas que han ido aprobando de convocatoria del referéndum, de declaración de la independencia, etcétera, que ellos llaman ley de transitoriedad, han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, en este momento estamos en una especie de limbo, una especie de vacío jurídico que no sé lo que significa en realidad. Ahora, la declaración que hace Puigdemont con toda y la pausa que él mismo le pide al Parlamento, ¿esa declaración tiene efecto jurídico o por esa pausa no se puede tomar como una declaración? Mire, es que de verdad, para un jurista como yo es que es muy difícil aceptar las cosas tal y como se están produciendo, ¿no? Todo es una anormalidad, todo se mueve en una especie de extraña maniobra política y jurídica, siempre tratando de evitar las consecuencias jurídicas de sus actos. El señor Puigdemont tenía la intención de declarar la independencia en el pleno que estaba previsto para ayer, lo aplazaron un día para celebrarlo hoy. Y cuando va a declarar la independencia nos encontramos con que dice que bueno, que sí, que él quiere la independencia atendiendo a la voluntad del pueblo catalán, pero que pide al Parlamento que suspenda esa declaración de independencia que no ha declarado y que por lo tanto difícilmente puede suspender la Cámara, pero en todo caso es lo que hace y pide que la suspenda unas semanas para poder negociar. Mire, es muy difícil realmente juzgar lo que está pasando porque es todo una auténtica anormalidad, una actuación desquiciada desde el mismo inicio hasta el fin de hoy día. Fíjese, tanto no es una decisión ni siquiera del Parlamento de Cataluña que ahora cuando usted y yo estamos hablando están pendientes de firmar un documento solamente 2 de los 3 grupos gobernantes, es decir, Junts pel Sí, que forma el Partido Democrático de Cataluña, el PDeCAT y Esquerra Republicana, van a firmar ellos dos un acuerdo que el otro tercer partido, el Partido Radical, la CUP, se ha negado a firmar. Van a firmar un documento en el que parece que declaran la independencia y al mismo tiempo piden que se aplace esta independencia. Pero no conocemos en este momento ni siquiera el texto de ese documento. Es decir, verdaderamente esto es una casa de locos, ¿no? Lo que han organizado allí. Ni ellos mismos saben lo que están haciendo ni las consecuencias verdaderas de sus actos. Partiendo de todas estas irregularidades, ¿cuáles son los caminos que tiene el gobierno de España? ¿El artículo 155, la ley de transitoriedad o la ley de seguridad nacional? ¿O cuál es la vía que tiene que seguir en este momento? Bueno, es una pregunta muy buena y es realmente una pregunta muy buena, muy difícil para resolver y una papeleta muy difícil para el gobierno. ¿Por qué? Porque en una situación normal de ilegalidad como esta, el gobierno lo que tendría es que aplicar la ley, hacer que los tribunales de justicia y sus decisiones fuesen escuchados, hacer que la policía cumpliese las decisiones de los jueces y de los fiscales, pero tal y como se están produciendo las cosas en Cataluña, eso es incluso difícilmente realizable. ¿Por qué? Porque el coste político y social es muy grande. Es decir, para forzar ahora verdaderamente a que se cumpla la ley, esto significaría un esfuerzo policial tremendo en la calle, supondría desde luego detener al gobierno porque están en situación de rebeldía, por lo tanto están incurriendo en un delito previsto en el Código Penal. Pero claro, eso es lo que queremos. Sinceramente, yo creo que es lo que desde el punto de vista estrictamente legal habría que hacer, pero desde el punto de vista estrictamente político o de la oportunidad, quizá no sea lo más adecuado. Y quizá por eso el gobierno debería seguir andando con pies de plomo como lo está haciendo hasta ahora. Se le acusa con gran injusticia de inacción, pero yo soy plenamente consciente de que la actuación del gobierno es muy difícil y que por lo tanto es normal que actúe con pies de plomo, con tanto cuidado para no hacer más daño del que ya se ha hecho, ¿no? Porque además, si me permite que me extienda en la explicación,
es que eso es precisamente lo que buscan los separatistas, que haya un acto de fuerza, que haya un acto de violencia para legitimar su causa, como ya ocurrió el pasado domingo 1 de octubre. Pero Puigdemont incluso hace un llamado al diálogo al gobierno de España. ¿Es una jugada política en el discurso para darle cabida a su actuar? Evidentemente, es una auténtica maniobra política. Es decir, yo y cualquier persona razonable siempre soy partidario del diálogo, pero fíjese, lo hemos visto en 20.000 películas de acción. Cuando unos ladrones entran en un banco y secuestran a la gente y se encierran allí con ellos y está la policía afuera, siempre se envía a un intermediario, ¿verdad? A una persona que dialogue con los delincuentes y les convenza de que desistan de su acción, que entreguen a las personas que están allí para que no haya heridos y que al final, si se portan bien y se integran, pues hasta incluso se podía revisar la posible condena que tuviesen, ¿no? Yo creo que ese tipo de diálogo cabe en Cataluña, yo creo que ese tipo de diálogo hay que hacerlo. ¿Cómo? Mire, utilizando el ejemplo, pero no en los mismos términos, hay que convencer al gobierno de la Generalitat que vuelva a la legalidad, hay que convencer al gobierno de la Generalitat que suspenda todas las actuaciones ilegales que ha cometido desde el pasado día 6 y 7 de septiembre, cuando aprobaron en contra de buena parte de la voluntad del Parlamento dos leyes absolutamente ilegales, que es lo que están aplicando en este momento, que es lo que se ha llevado a convocar ese referéndum en el cual han vulnerado incluso la propia normativa que había en esa ley de referéndum de autodeterminación, y ahora a poner en práctica una ley que también está suspendida y que no ha entrado en vigor, que no ha sido publicada ni siquiera en el Boletín Oficial del Estado. De verdad es que si yo tuviese que volver locos a mis alumnos de derecho y decirles, mirad, sois capaces de resolver esto, yo pondría el ejemplo de Cataluña en cualquier facultad de derecho del mundo, porque es una auténtica locura, un verdadero despropósito desde el principio hasta el final. Sí, definitivamente es una locura, y de hecho, escuchándolo, me vienen otras preguntas. Si en este momento volvieran al diálogo, automáticamente todas las sanciones en contra del gobierno catalán podrían suspenderse, o el hecho de decir vamos al diálogo de alguna manera hace efectiva este proceso hacia la independencia. Bueno, yo creo, claro, que si hay un diálogo deberíamos de frenar la situación. Ni el gobierno, mientras durase ese diálogo, a ver lo que resulta del mismo, debería hacer ninguna actuación represiva, en mi modesta opinión, pero desde luego, claro es, la Generalitat debería inmediatamente suspender todas las actuaciones realizadas. Insisto, un diálogo sí, pero ¿sobre qué vamos a dialogar? Es decir, de ese diálogo no puede salir en absoluto una declaración de independencia, la convocatoria de otro referéndum ilegal o el discutir la reforma de la Constitución española, porque nosotros tenemos un marco jurídico y constitucional que está perfectamente vigente, que se está aplicando, que el propio gobierno de la Generalitat es una emanación de esa legalidad constitucional. A la Generalitat de Cataluña y al gobierno del señor Puigdemont no lo puso allí un par de marcianos, lo puso allí la normativa marco constitucional, que es la que les gobierna, pero eso es lo que han violado ellos. Han violado la Constitución, han violado el propio Estatuto de Autonomía, han violado sus propias normas jurídicas. En fin, de verdad, un auténtico despropósito que es muy difícil de explicar. Yo todavía no entiendo cómo a día de hoy hay algunos sectores de la opinión pública internacional que hayan sido capaces de aceptar y comprender este golpe de Estado tan flagrante contra la constitucionalidad de un Estado democrático como es España. ¿Cuáles son los delitos que ya se podrían imputar en este momento a Puigdemont, si es que se pueden imputar algunos? Y en caso de que se hable, por ejemplo, de rebelión, ¿declarar la independencia o esa declaración que hizo ante el Parlamento es una sentencia automática de cárcel? Bueno, evidentemente son dos delitos, en realidad tres delitos los que se están produciendo en Cataluña. El más suave es el de malversación de fondos públicos, ¿no? Porque se están utilizando fondos públicos para la realización de actividades ilegales. Esto es lo más pequeño, ¿no? Luego vendría el delito de sedición. El delito de sedición supone el realizar actuaciones que por la vía de la fuerza impidan la aplicación de la ley o la adopción de las decisiones por las autoridades públicas competentes. Y evidentemente se están produciendo casos
actos de sedición en Cataluña. Pero el delito más grave en este caso, y se los estoy mencionando como ven en orden inverso, el delito más grave es sin duda alguna el delito de rebelión. Y el delito de rebelión prevé el Código Penal que todas aquellas personas que utilizando la fuerza declaren la independencia de una parte del territorio nacional serán condenadas entre 15 y 25 años de cárcel, ¿no? Eso está previsto en el Código Penal. Por lo tanto, para que hubiese una actuación policial tiene que haber una denuncia formal en contra de los tribunales de justicia o bien por el fiscal actuando de oficio en contra del señor Puigdemont. Como es un delito lo suficientemente grave con varios años de cárcel implícitos, esto supondría la inmediata detención y puesta en prisión del señor Puigdemont hasta que se viesen las cosas de una manera adecuada por un juez, ¿no? Esto, insisto, es lo formal, es lo que usted me pregunta, es lo que está previsto en las leyes. Ahora bien, yo vuelvo a insistir, ahora estamos en el acto de la comisión del delito, ahora estamos en el acto del secuestrador dentro del banco con la gente allí retenida. Lo que tenemos que hacer es negociar con el secuestrador, negociar con el delincuente, negociar en este caso con el político que ha infringido la ley, que es el señor Puigdemont, y hacer que vuelva al orden público, hacer que vuelva a cumplir la ley. Y después de esa negociación ya veremos, para que renuncien a sus actuaciones, ya veremos qué es lo que se puede hacer. Y ahí se podrá negociar, entre otras cosas, si al señor Puigdemont se le envía a la cárcel o no, si se le juzga o no, si se le acusa formalmente o no por los delitos cometidos, si se le exige responsabilidades civiles. Piense que en este momento hay casi 100 empresas, entre las pequeñas y las grandes, 30 de las grandes, que han salido de Cataluña y están, por lo tanto, afectando a los intereses económicos de esas personas y de muchos ciudadanos las actuaciones del gobierno de la Generalitat. ¿Por qué un ciudadano normal no puede pedir, por ejemplo, daños y exigir daños y perjuicios ante un tribunal de justicia en contra del gobierno de la Generalitat por los daños que se les esté produciendo económicamente en este momento, el lucro cesante, la pérdida de negocio, etcétera, etcétera? Es decir, son muchas las implicaciones que hay en todo este proceso. Hay que volver a la razón, hay que volver a la legalidad. Es Antonio Barcendón, catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España. Gracias por acompañarnos aquí en la tarde de NTN 24. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias.